9 de la noche, Ya, las 9 de la noche. No, perfecto. es una hora buena aquí. A esta hora empiezan las reuniones aquí en Lisboa. Ya. Bueno, seguramente muchos van a estar o en alguna, caminando en alguna parte, yendo, Claro. retornando a sus casas, etcétera. Y bueno, comienzo un poco para esta reunión, de alguna manera saludándolos a todos en este día lunes. Una reunión que ha comenzado un poco como iniciativa de los militantes dentro de la rama de hombre para invitar a todos, a aquellos, a hacer un camino de reflexión y colocar siempre la espiritualidad de Schoenstatt en nuestra vida cotidiana, hacer una reflexión más eh, de orden más práctico en nuestra vida y de esa manera ir creciendo mucho más en nuestro mundo de Schoenstatt. Hoy día elegimos un tema que a lo mejor puede sonar un poco especial, pero es la experiencia de la peregrinación, la experiencia del salir, del caminar, de el ir hacia un lugar santo, de ir hacia un santuario. Y por eso tenemos un invitado estrella de otro, no, iba a decir de otro planeta, pero de otro continente. Borja, el padre Borja, diría, casi especialista en la peregrinación a Santiago de Compostela. La ha hecho, no sé, nos vas a decir muchas veces. eh, y creo que tu experiencia puede servir a muchos de nosotros para profundizar nuestro espíritu de oración y también en la línea del conocerse más. El caminar es también un proceso de conocerse, de aceptarse, de quererse, todo toda la autoeducación que nuestro fundador nos regaló se hace muy presente a lo largo de ese caminar hacia un encuentro que muchas veces es transformador, que convierte, que nos regala una vivencia espiritual muy profunda. Sin más, Borja, el padre Borja es un padre de nuestra comunidad, de los padres de Schoenstatt, es español, madrileño, eh, y bueno, ahí tú mismo te presentas Sí, mejor. mira, a ver. eh, Tengo 50 años. 50 eh, ya, sí, por Dios. le digo porque como a la gente siempre le gusta ubicarte un poco, ¿no? ¿Qué edad tendrás y tal? Sí, sí. Trabajé 18 años en España y este es mi primer sitio fuera, en Lisboa. Siempre he trabajado en la Liga de Familias. Primer año de ordenado trabajé en una parroquia, después un poquito, un año con la juventud, pero de ahí siempre en la Liga de Familias. Estoy aquí en Portugal de nuevo trabajando con la Liga de Familias y con la Pastoral del Santuario. Eh, bueno, a mí este tema la verdad es que me encanta porque el Camino de Santiago yo lo hago por hobby, digamos, porque es lo que yo suelo hacer desde hace varios años, ya en verano, para descansar en primer lugar, pero también porque a mí el Camino de Santiago me supone eh, no solo un descanso físico, también psicológico, y me recarga mucho las pilas. Es decir, yo del Camino de Santiago vengo con ganas de volver a trabajar, de volver a encontrarme con la gente, y por eso es que cuanto más tiempo sea, para mí es mejor. Eh, yo trato siempre lo negocio de mil maneras el tiempo porque me hace mucho bien el camino. Entonces, yo suelo hacer un mes de Camino de Santiago. Yo sé que no todo el mundo tiene un mes de vacaciones, pero bueno, es lo que a mí me ha ido resultando. Em, Empecé como hace
10 años más o menos. Ahí hice, bueno, los primeros caminos de Santiago los hice cuando yo estaba en la juventud en España, porque como Santiago es un lugar muy típico de peregrinación en España, pues siempre la juventud organizaba alguna peregrinación. Ahora, lo que yo quise hacer hace 10 años fue un camino de Santiago solo, en solitario. Y lo hice por la razón, el primero lo hice por la razón de tener un tiempo en verano para rezar y encontrarme con Dios, ¿no? Pero después el camino me abrió otras cosas, eh, y sin perder la de la oración, por supuesto. Y a partir de esa primera peregrinación que hice solo a Santiago, donde salí desde mi casa, desde la casa del Santuario de Serrano, en Madrid, donde vivimos los padres, yo había leído en internet que el camino se hace uno sale desde su casa caminando, ¿no? Aunque hay caminos de Santiago por toda la geografía española. Entonces, desde la calle Serrano en Madrid, comencé a caminar hasta Santiago de Compostela y ahí, bueno, pues fui encontrando ya en Madrid flechas amarillas, que son las que te indican hasta Santiago. Porque cada ciudad importante tiene un camino propio, ¿no? Entonces hay un camino de Madrid a Santiago, que al final se engancha en los 10 últimos días con el camino francés y sigue ya con los peregrinos que vienen de ese camino. Pero esa primera experiencia fue muy bonita, muy fuerte. Aprendí muchas cosas de los peregrinos y a partir de ahí yo dije, realmente he encontrado mi manera de descansar y de hacer vacaciones con Dios. Para mí el Camino de Santiago son unas vacaciones con Jesús. Eh, Porque me lo encuentro cada 2 por 3 porque vivo realmente todo el día con él, ¿no? Y todo lo que me pasa tiene mucho que ver con él y con mi vida. Entonces, bueno, el Camino de Santiago, yo he ido viendo que igual que hay lugares santos, como por ejemplo Tierra Santa, Fátima, Lourdes, el mismo santuario de Schoenstatt, es un lugar santo. Y los lugares santos tienen gracias especiales y por eso la gente va allí a recibir esas gracias. Yo también creo que hay caminos santos. ¿Y, y por qué lo digo? Porque en el caminar se va dando una transformación en la persona, en este caso en mí, y también va recibiendo unas gracias. ¿No? Por ejemplo, de los varios caminos que he hecho, en este último que hice este verano, yo recibí mucho la gracia de la confianza por lo que me fue pasando en el camino, ¿no? Fue un camino donde, bueno, me encontré con que el médico me había dicho que era mejor que no hiciese el camino porque había tenido un esguince en el tobillo. Entonces, darle ese trabajo al tobillo durante un mes no era bueno, ¿no? Entonces iba con mucho miedo y, y con una tobillera y tal, y de siempre de poderme torcer o de que se malograra el tobillo y tener ya una lesión crónica. Y ahí otra vez el tema de la confianza, ¿no? De si Dios quiere, lo hago, si no, tampoco me voy a empeñar. Pero después pasó todo el tema, no sé si en Chile habrá llegado, pero en España hemos tenido una ola de fuegos en verano muy fuerte. En el mes de agosto hubo muchísimos fuegos y justo en la parte de Galicia y una parte de esos fuegos estaba en el área que pasaba el Camino de Santiago francés, justamente en las últimas etapas. Entonces tampoco sabía si iba a poder terminarlo, pero al final sí, se abrió 2 días antes de que yo pasara por ahí el camino para nosotros, para los peregrinos, y pude terminar. Entonces siempre era la confianza, ¿no? El tema de la fe, la confianza, de ver cómo Dios me abría las puertas. Bueno, ese es el camino de este año, pero en otros caminos han sido otras cosas. Bueno, para ver un poco en números, por si queréis ver, yo empecé ese primer camino y después de ese he hecho 8 caminos en solitario, ¿no? Diferentes todos. Pues el primero fue el Camino de Madrid, después ya me fui al tradicional, quería experimentar el camino francés, porque ese es, ¿no? Un poco el que da nombre y origen al camino. De hecho, empieza en Le Puy, en Francia.
¿no? Cerca de París, y ahí va bajando hasta los Pirineos, tienes un mes de bajada y después ya de los Pirineos a Galicia otro mes, son como 2 meses. Bueno, pero yo empecé en los Pirineos, porque solo tenía un mes. Después de ahí hice, bueno, pues el camino portugués, pero desde el sur de Portugal, desde Sagres, desde el Cabo de San Vicente, toda la costa, por la playa, fueron 1.000 kilómetros, 1.040 kilómetros caminando. Em, y ese camino tenía menos infraestructura, por tanto, bueno, pues había que no tenías los albergues típicos del camino, ¿no? Que te dan alojamiento y comida algunos. Aquí no había tanto eso, entonces había que ir un poco eh, con tienda de campaña. Y tampoco la señalización, ¿no? Las flechas amarillas a veces no estaban bien pintadas bueno, o no había. Pero bueno, yo sabía que siguiendo la costa se llegaba al norte, ¿no? Entonces, bueno, y así otros, ¿no? Hay el camino inglés, el camino del norte, que va por el norte de España. Es un camino muy bonito porque vas por la costa, pero la costa es montañosa. Entonces tienes mar y montaña, ¿no? Vas subiendo y bajando. Después está el camino primitivo, que ese camino es un camino corto de 13 días, pero que es muy montañoso y que le llaman el primitivo porque algunos tienen la teoría de que ese camino fue el primero antes que el francés, porque lo hizo el rey Alfonso X, el sabio, y que con él, con su peregrinación, pues instituyó, ¿no? Ya el camino como una tradición. Bueno, el Camino de Santiago, me salgo un poco de mi propia historia personal para contar un poco la historia de España, la historia un poquito de la Iglesia. El Camino de Santiago empieza como un lugar de peregrinación penitencial. Es decir, antiguamente las personas no se confesaban diariamente, no existía la confesión frecuente, y te podías confesar una vez en la vida o a lo mejor dos. Entonces la gente llegaba con todos los pecados, incluso, bueno, guerreros, caballeros que habían matado, violado, de todo, ¿no? Entonces, claro, las penitencias no era vete y reza una Ave María, sino era vete a un lugar santo de peregrinación. Y entonces estaban los lugares como Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela también, ¿no? Empieza a surgir como un lugar. Y era en el fondo un camino que la gente, que los peregrinos emprendían, que podía durar años, porque no estaba señalizado como ahora, y, y tampoco era un camino cultural, como lo es ahora. Y en los caminos, pues si tú ibas solo, podías tener asaltos, te podían asaltar, había bandidos, te podían robar, no sabías si ibas a llegar vivo o muerto, ¿no? Entonces era ciertamente peligroso. Y después el peregrino era una persona que era un pobre, porque iba viviendo de la providencia. Le tenían que dar de comer, le tenían que alojar, muchas veces pasaba frío, calor. Bueno, era un hombre que vivía las inclemencias del tiempo. Todo lo contrario a hoy en día, que cuando tú vas por el Camino de Santiago y si es un camino transitado, te encuentras con las mejores marcas de mochilas, de zapatillas, o sea, la gente va muy preparada y los mendigos son los alojamientos y los restaurantes, porque el peregrino va soltando dinero por todas partes. Es decir, todo el mundo te pide, ¿no? Si no, hay algún peregrino que lo hace de la providencia sin dinero, pero no es nada fácil eso, ¿no? Algo tienes que llevar. Bueno, pero el Camino de Santiago como era una vía religiosa y penitencial, se va llenando de peregrinos y muchos de estos peregrinos iban contribuyendo con su oficio en los pueblos, aldeas y ciudades por donde pasaban. Y por eso una gran cultura de Europa llegó a España, porque por ahí pasaban arquitectos, pintores, escultores, tejedores, de todo tipo. Y como el camino no era caminar todos los días, sino que de repente pues, se ponían enfermos, tenían que estar un mes en una posada o en un pueblo, tenían que ganarse dinero, podía durar meses, incluso años la peregrinación.
y ellos contribuían con su oficio en estos lugares. Por eso hay una gran influencia cultural en el Camino de Santiago de países de Europa, ¿no? Y del arte especialmente, ¿no? Por otro lado, el camino sirvió también como un límite, una frontera a el avance musulmán que venía de África y que iba conquistando territorio hasta llegar al norte de la península. El norte de la península era más complicado conquistarlo porque era muy montañoso y la gente no vivía tanto en ciudades grandes, sino en pequeñas. Entonces los musulmanes les costaba, ¿no? Colonizar aquello por la geografía y por el tipo de sociedades que había. Pero claro, el Camino de Santiago lo que hizo es que los reyes de estos pequeños reinos protegieran a los peregrinos. Entonces se convirtió en una frontera contra el avance musulmán, ¿no? Ellos, los musulmanes, tuvieron dificultad de pasar detrás de lo que era el Camino de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco una reseña como cultural, histórica, ¿no? Del camino, cómo ayudó en también la reconquista de España a los musulmanes y en la unidad de España y en la cultura que hoy España tiene, sobre todo pues a nivel artístico. Porque el Camino de Santiago, por lo menos el francés, es impresionante la arquitectura, ¿no? Uno se encuentra con iglesias románicas preciosas, ¿no? Del siglo X, del siglo IX, ¿no? Y que están bastante bien conservadas y que se celebra misa hasta hoy ahí. Entonces, claro, tú te puedes remontar hasta esas épocas, ¿no? Viendo el arte que hay ahí. Y después es un camino que aparte cojas el que cojas, hay algunos más históricos que otros, pero es un camino que te habla de Dios. Es decir, cuando tú vas caminando, ¿no? Y de repente te encuentras un cruceiro, por ejemplo, ¿no? En Galicia, que es una cruz grande de piedra, de granito, con la cruz arriba, o te encuentras una iglesia románica abierta. Entonces, bueno, pues todo esto te va ayudando al alma. No así, por ejemplo, cuando empiezas caminos de Santiago nuevos. Por ejemplo, aquel que conté que hice por la costa, en Portugal, pues claro, la primera parte es desde Sagres, ¿no? El Cabo de San Vicente, hasta Lisboa, es un camino que se han inventado. Entonces, claro, no tiene grandes símbolos religiosos, es más un camino cultural. Y eso al peregrino religioso le afecta. ¿Por qué? Porque el peregrino religioso, en el Camino de Santiago, tú, aunque no seas pobre, sientes la pobreza, sientes la vulnerabilidad. Puedes tener dinero para hacer el camino, pero claro, el cuerpo no está acostumbrado a caminar todos los días, tantos kilómetros. No es que haya que hacer muchos, pero bueno, con que hagas ya 20 al día, oye, el cuerpo ya empieza a resentirse, ¿no? Después tú notas cómo vas pasando por los diferentes pueblos y ciudades y tú no estás integrado en esos pueblos. La gente no te conoce, la gente te mira como un peregrino, como alguien extraño que va con una mochila, porque en el fondo la persona que entra en la vida peregrina sale de su clase social. Es decir, es curiosísimo eso. En el Camino de Santiago es como una microsociedad dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque todos vamos vestidos iguales. Es como un uniforme, ¿no? Mochila, camiseta, pantalón, zapatillas de trekking, ¿no? Todos vamos iguales. Tú no sabes de dónde es la gente. Yo, por ejemplo, cuando hago el Camino de Santiago no voy vestido de sacerdote, entonces la gente no sabe que soy sacerdote. Pero a mí me ha pasado que he podido caminar 7 días con un mendigo de Madrid. Y yo nunca me di cuenta que era mendigo hasta meses más tarde en Madrid, cuando chicos de la juventud masculina que iban a repartir sándwiches a los pobres de Madrid me dijeron, oye, nos hemos encontrado un pobre que dice que te conoce. Y dije, ¿y cómo se llama? Se llama Paco el Legionario. Claro, yo me acordaba de Paco el Legionario perfectamente. Era un hombre que había estado en el ejército, en la Legión en África, mucho tiempo. Tenía todos los brazos llenos de tatuajes, no tenía dientes prácticamente, un hombre rudo, un hombre prácticamente también analfabeto, pero yo nunca pensé
y caminé 7 días con él, que me lo encontraba todos los días, comíamos juntos, dormíamos juntos, incluso celebrábamos misa, bueno, pero nunca pensé que era pobre, que era un mendigo. Para que veáis, ¿no? Hasta qué punto en el camino de Santiago no sabes con quién vas, porque es otro tipo de sociedad. Lo interesante es eso, que uno se da realmente desde lo más humano, ¿no? Y por eso también mucha gente que es atea, yo he tenido muchas experiencias con ateos, con gente que incluso es contra la iglesia, que ha caminado conmigo días sin saber que yo soy sacerdote. Y que de repente, al conocer que soy sacerdote o al decírselo yo, se han puesto a llorar porque les había completamente desencajado en la imagen que ellos tenían de un sacerdote, ¿no? Primero conocieron al hombre y después ese hombre dijo que era sacerdote. Pues ya, y ya eran amigos. Entonces, ¿cómo vas a rechazar a tu amigo, aunque te diga que es sacerdote, ¿no? Bueno, son historias, ¿no? que van pasando por el camino. Lo que sí es verdad es que yo tengo que decir que lo que se haga, ¿no? Si es una semana de camino, si es un mes, eh, el camino transforma. Es verdad que después de un mes yo tengo que decir que vengo muy tocado a mi lugar de trabajo por todo lo que he vivido, tanto a nivel espiritual yo con Dios como con las personas que han salido a mi encuentro en el camino, ¿no? O sea, han sido experiencias muy fuertes. Y vengo muy, muy tocado del corazón, muy, muy reflexivo. O sea, me cuesta un poco volver a integrarme en el mundo social en el que vivimos, ¿no? Porque además el camino tiene sus ritmos. O sea, el estrés, por ejemplo, que yo puedo tener en mi día de trabajo, no lo tengo en el camino. O sea, yo en el camino me levanto con el sol y me acuesto con el sol. Es decir, me acuesto pronto, me acuesto a las 9 de la noche, cuando se va, a las 10 de la noche, cuando se va el sol, y me levanto pues un poquito antes de que salga, ¿no? De madrugada. Después los ritmos son los que te impone tu cuerpo. Es decir, mira, ahora no puedo caminar más, ahora me duele la espalda, ahora me duelen las piernas, y tienes que parar, ¿no? Pero todo con paz y sobre todo tratando de disfrutar cada momento, porque el camino es como la vida misma. O sea, no se puede llegar más rápido al lugar, sino que ¿cómo se llama? Disfrutar el trayecto. De hecho, la llegada a Santiago es súper emocionante, pero no es lo más importante del camino. Lo más importante del camino es ese caminar todos los días. Yo cuando llego a Santiago, la verdad es que yo a partir del día 15 del mes ya empiezo a tener pena, ya me da pena terminar. Ya sé que me quedan 2 semanas solo. Ya es un ir cuesta abajo, ya se acaba, ¿no? Y entonces ya voy pues preparándome para el luto que va a ser el día de la llegada a Santiago, que es una alegría llegar, pero es una pena, porque al día siguiente se te acaba esa rutina tan fantástica que tenías. De levantarte, caminar 1 o 2 horas de noche, ver el amanecer, caminar todos los días, estar en la naturaleza, se te abren todos los sentidos, ¿no? Tanto externos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, ¿no? Porque estás en contacto con la naturaleza constantemente durante un mes. Pero también los sentidos internos, ¿no? Cómo escuchas a Dios, cómo ves a Dios en muchas cosas. Entonces, claro, todo eso se acaba el día que llegas a Santiago. Y el día que llegas a Santiago, al día siguiente, vuelves a la sociedad normal en la que estabas, a la vida normal en la que estabas, y aunque la conoces, te cuesta. Te cuesta porque es una vida, bueno, pues donde no tienes esos tiempos para ti y donde tienes unos objetivos, unos ritmos y una gente que te va presionando. En el camino nadie te presiona, ¿no? Y hay mucha libertad con respecto al que te presiona o al que te exige o al que tú tienes total libertad para decir a alguien si quieres hablar, si no quieres hablar, porque, no sé, el camino te hace muy libre, te hace muy libre. Y la gente del camino, el peregrino normal, es muy respetuoso de cada peregrino y tiene mucho cuidado con las preguntas. Por ejemplo, en general, un peregrino normal nunca te pregunta de primeras cuál es tu profesión, porque eso ya te encaja, te encasilla. Entonces, y es una pregunta como muy personal, en que en la sociedad actual no, en la nuestra no, ¿no? Pero porque tú nunca sabes cuál es la motivación
que tiene cada persona, ¿no? Haciendo el camino de Santiago. Entonces, el peregrino en general es muy respetuoso. Bueno, después os diría también que el peregrino religioso es la menor cantidad. En general, hay varios tipos de peregrinos. Está el que lo hace por motivos culturales, por motivos deportivos eh, y por motivos espirituales, que ellos lo distinguen del religioso. El religioso es el que es cristiano, practicante. El espiritual es el que va a pensar sobre algún problema o sobre sí mismo, ¿no? Y va un poco a que el camino le ayude a ordenar su vida, ¿no? Y eso mucho, eso sí que hay mucho, y por eso con ese tipo de personas te dan encuentros muy, muy bonitos. Bueno, yo no quiero seguir hablando. Si tenéis alguna pregunta, me podéis hacer, pero para que no sea esto así una conferencia muy larga. Padre Borja, Sí, buenas tardes. Aquí Cristian, Cristian Gautier de Rancagua, Chile. sí, encantado, Cristian. Encantado mío también gusto conocer Padre Borja, conocerlo personalmente a través del Zoom. Padre Borja, tengo dos consultas que hacerle bien puntual. La primera, el camino de Santiago, cuando lo hace el peregrino, requiere un rango etario de edad, una edad mínima, una edad máxima, cuántas veces se puede hacer el camino de Santiago. Y la otra pregunta, ¿ha habido conversiones, por ejemplo, un ateo, un evangélico, un cristiano, al catolicismo, haciendo el camino de Santiago? Sí, a ver, mira, bueno, yo creo que para hacerlo solo, en grupo, cualquier edad, ¿no? De hecho, los jóvenes, pues a lo mejor de 14 15 años en Schoenstatt y parroquias también van mucho, pero siempre en grupo. Solo, yo creo que por lo menos ser mayor de edad, diría yo. Aunque el Camino de Santiago tiene, sobre todo los más conocidos, como el francés, tienen una asistencia policial muy fuerte. Es decir, la Guardia Civil, que serían como los carabineros de Chile, está bastante pendiente de los peregrinos, y eso se nota en que cuando tú llegas a un albergue, te piden todos tus datos y el carné o pasaporte. Esos datos van directamente a la policía. Y cuando hay peregrinos bueno, porque en el Camino de Santiago, el camino es para todos, entonces hay de todo. Cuando hay gente más conflictiva, ese dato se le pasa a la policía directamente. Eso lo sé yo por los responsables de los albergues, que me lo han dicho. Y después yo he visto policía, ¿no? De hecho, hay un trabajo en equipo, eh, sobre todo más cerca de Santiago, entre la Guardia Civil Española, la GNR portuguesa, la Gendarmería francesa y los Carabinieri italianos. Por ejemplo, este año yo me encontré con una peregrinación serían como unos 30 chicos autistas, iban acompañados por la policía española y por los carabinieri italianos, ¿no? Que estaban en coordinación. Bueno, entonces, por la edad sería eso, más o menos yo creo que para hacer solo, pues a partir de 18. Caminos, se pueden hacer los que tú quieras. De hecho, hay gente que siempre repite el mismo, siempre va por el francés, bueno. Eh, pero claro, ya si te lo conoces mucho, pues a lo mejor te interesa ver otros paisajes y otras cosas. Y la última pregunta que me dijiste, que no la recuerdo ahora. La voy a sintetizar. ¿Hay conversiones Ah, conversiones. Sí, de otras religiones, de otros credos, que se han sí, sí, convertido al sí. catolicismo haciendo el A camino ver, hacia Jesús? mira, yo sé que hay conversiones, porque me lo han contado, de personas que a lo mejor no son practicantes y empiezan a practicar, o no creen bueno, de hecho, hay un podcast que lo podéis buscar en Spotify, se llama Memorias de un Tambor. Memorias de Memoria un de un Tambor, tambor. sí, Memorias de un Tambor es un podcast histórico Ya. de un español, que le gusta mucho la historia, y en un momento determinado él decide, pues de esos temas históricos que él habla, hablar de la historia del Camino de Santiago. Pero al siguiente podcast, él decide
irse un mes a hacer el Camino de Santiago, con 50 años que él tenía en aquella época. Y entonces cuenta su experiencia. Se denomina eh, una persona espiritual, pero no religiosa. Él dice que tuvo una formación en un colegio religioso, pero que después tiene sus ideas y entonces no es practicante. Ahora, este podcast es impresionante porque tú en él, en este podcast, ves la transformación de este hombre que te va contando cómo va haciendo el Camino de Santiago y bueno, él no concluye el camino diciendo que ya sea religioso practicante, pero dice que dejó de ser un caminante para ser un peregrino. Y él cuando habla en el podcast de lo que es ser un peregrino, él dice, el peregrino es solo y únicamente el que hace el camino por motivos religiosos. Él lo dice, o sea, y dice, los demás son caminantes o son lo que quieran ser, pero realmente el Camino de Santiago, cuando se hace bien es cuando se hace como peregrino, no como caminante. Bueno, es bastante duro él, ¿no? Con las otras personas que hacen el camino. Pero ahí yo vi que él sí que había tenido una transformación. Después yo he tenido experiencias con personas donde he visto transformaciones. No te digo que conversiones, pero por ejemplo, te voy a contar dos solo, ¿no? Para que veas. La primera fue con una japonesa. Era de profesión guía turístico. Entonces, ella hizo el Camino de Santiago porque vio la película The Way. Mm. The Way, El Camino, es una película americana que te cuenta una historia, no sabemos si es real o no, sobre tres personajes que hacen el Camino de Santiago, las razones por qué lo hacen y lo que les va pasando. Entonces ella ve The Way y dice, yo quiero hacer el Camino de Santiago porque me ha gustado la película, pero también porque al ser guía turístico yo explico muchas cosas del arte y del arte religioso, de la pintura religiosa, pero yo no soy religiosa, no soy cristiana. Entonces quiero ver esas obras de arte en Pura, vivo. claro. Mm. Claro, y quiero, bueno, sentir lo que sienten esos peregrinos. Bueno, el caso es que Claro. yo me encuentro con esta japonesa en una parte del Camino de Santiago, que es justamente en el Camino francés, en la subida al Cebreiro, al Monte Cebreiro, que es como la etapa reina del Camino francés, porque es una montaña que te marca la frontera entre León, Castilla-León y Galicia, ¿no? Por esa montaña se pasa a Galicia. Entonces, bueno, esta mujer, para describirla un poco, es una mujer pues de unos cuarenta y tantos años, gordita, pequeñita. Entonces esa etapa le daba mucho miedo. Por eso ella salió a las 3 de la madrugada para poder encontrar cama en el albergue del Cebreiro. Porque como había muchos peregrinos, pues si no encontraba cama, pues se va a tener que quedar en la calle a dormir. Entonces ella sale a las 3. Yo salí más o menos como a las 5:30, 6, todavía era de noche, y me la encontré por el camino. Y no es que yo fuera rápido, es que ella se había perdido. Mm. Entonces comenzamos a subir juntos el Cebreiro y yo me doy cuenta que hay un montón de peregrinos que nos están pasando porque vamos muy lento. Entonces yo le digo, mira, si quieres, yo voy a tratar de llegar, te dejo aquí, y si yo consigo cama, te la cedo, porque vamos a ver si hay el lugar. Nos están pasando muchas personas y solo hay un albergue en el Cebreiro. Entonces, bueno, pues yo me despido de ella, llego al Cebreiro y llego de los últimos. Es decir, detrás de mí había como tres personas, no, una fila más larga, pero yo era como el tercero por la fila, ¿no? Mm. De los últimos. Entonces, y ahí se cierra el albergue. Y cuando llega esta japonesa, que fueron como 2 horas más tarde, ya estaba cerrado el albergue. O sea, ella ya no tenía sitio. Entonces yo le digo, oye, Noriko, se llamaba ella, Noriko, yo te dejo la cama, porque ya lo hemos acordado así, y bueno, tú, y además ella desde las 3 de la madrugada hasta las 6 7 de la tarde, no, tarde que llegó, pues imaginaros, había caminado más de 12 horas. Y entonces, bueno, yo le dejo la cama, pero ella no se creía que yo le estaba dejando la cama. No se lo creía. Y yo digo, pero créetelo, no, es que esto es imposible. Es que nadie te da nada gratis. Está esperando Claro, ella no es cristiana, no tiene los valores cristianos, no entiende eso de la gratuidad, de que Dios es gratuito, de que el amor al prójimo es gratuito, no entiende eso. No estaba dentro de sus Digo, el sentido de la jerarquía valores. caridad.
el sentido de la Claro. calidad, por Entonces, ejemplo. bueno, cuando yo le dejo esta cama, pues ella se pone a llorar. Yo, Ah, claro, obviamente me tengo que ir caminando a encontrar otro albergue que no encontré, pues como después varios pueblos que pasaba y no había, ¿no? Estaban todos llenos. Así que me caminé como 14 kilómetros hasta que encontré ya por fin una cama. Pero claro, ya había hecho la mitad de la etapa del día siguiente. Entonces ya no nos íbamos a ver. Entonces, bueno, yo mandé un mensajito y oye, ya me despido porque yo ya llevo la mitad de la etapa del día siguiente y ya voy a seguir, entonces seguramente llegué un día antes a Santiago que tú. Y bueno, el caso es que yo llegué un día antes, pero me quedé una noche en Santiago y la recibí cuando ella llegó y después ella, para hacer el cuento corto, tenía que irse, tenía el avión de Madrid a Tokio y cuando estaba en Madrid, yo le dije a mi madre, oye, mira, he conocido una peregrina en el Camino de Santiago y ha pasado esto, ¿por qué no le invitamos antes de que se vaya en avión a cenar? Y entonces le invitamos a cenar a casa con la familia y bueno, le enseñamos el santuario hogar, hicimos una oración, ella no es cristiana, pero... Y ella al final, cuando se está yendo de la cena, le dice a mi madre, a mí me gustaría ser como vosotros. He descubierto una manera de ser, de vivir, de amar, y a mí me gustaría ser como vosotros, ¿no? En el fondo, ¿qué estaba diciendo? Que el ser cristiano le estaba atrayendo, ¿no? claro. Y ya como broma, sacó la credencial del peregrino, que nosotros los peregrinos tenemos un papelito donde te van poniendo sellos en los albergues, ¿no? Y entonces sacó su credencial y le dijo a mi madre, oye, este es el último albergue, ¿me podías poner tu sello, no? Entonces todos nos reíamos ahí. Mi madre le echó una firma. Bueno, esta es una, no digo que se convirtiera, pero sí que tuvo un acercamiento a lo que es ser cristiano y a la iglesia, pues muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, el otro no lo cuento porque también si no me extiendo mucho, pero Sí. eh, eso. Muchas gracias, padre, por la respuesta. Nada, Cristian. Os quedé satisfecho y me gustó mucho su información y su enseñanza y su fundamento, digamos. Muchas gracias también. Eh, Bueno, pregun- más preguntas. Sí. preguntaban si Te- esto tiene una fecha determinada o puede ser en cualquier momento, ¿no? No, se puede hacer en cualquier época del año. Lo que sí es verdad es que el Camino de Santiago, como acaba en Galicia y es un sitio muy lluvioso y hace frío, pues claro, los meses de invierno, que en España son los de verano en Chile, se recomienda no, pero hay gente que lo hace también, ¿eh? Las mejores temporadas son primavera, que es un poco desde marzo, abril hasta junio, porque ahí ya después empieza el calor y es muy fuerte el calor en España. Y después otoño tampoco es mala fecha, septiembre, octubre son buenas fechas esas, porque es un clima templado, veintitantos grados. Y verano hace calor, te puedes encontrar con, bueno, si vas por el norte, los caminos francés y el camino del norte, bueno, eso no hay tanto calor. Pero ya caminos como la Vía de la Plata, que empieza en Sevilla, ¿no? Desde el sur de España y sube, o el camino portugués, o bueno, ahí pues te encuentras con temperaturas de 40, entonces es más duro, ¿no? Eso. Pero bueno, Y lo que cada uno pueda. lo que tú comentas respecto a que tienen una tarjeta en donde pueden entrar albergues, ¿eso Sí. se hace previa inscripción? ¿Cómo funciona eso? Mira, esta es la, no, esto es una credencial, ¿veis ahí? Credencial del peregrino. Entonces, tú ves ahí, por ejemplo, sellos, ¿no? Te van poniendo en cada casilla, te van poniendo un sellito por los pueblos que va pasando. Esto se encuentra en el inicio del camino, cuando si tú empiezas en Madrid o empiezas en Barcelona o empiezas en los Pirineos, en donde tú empieces en la parroquia, ahí te suelen dar esta credencial. Y si no la encuentras allí, la encuentras en la siguiente ciudad o pueblo. Este papelito, en el fondo, esta cartulina, lo que te posibilita es entrar en los albergues públicos, que son más baratos. Por ejemplo, un albergue público te está costando hoy en día entre 5 euros y 10 euros. 5 el más barato. Hay algunos albergues incluso que son gratuitos,
que es de donativo, le llaman, ¿no? Tú das lo que puedes y si no puedes nada, no das nada. Pero esos son solo los públicos. Después están los privados, que los privados pues te cuestan entre 10 y 15 euros. 20 euros el más caro. No, no son precios como los hoteles. Pero en los públicos tienes que mostrar la credencial. Si no, no te dejan alojar. Aquí hay otra pregunta de Patricio Guerra, dice, eh, ¿cómo comenzó usted la caminata? ¿En qué año y cuál fue la razón al inicio de hacer por primera vez su peregrinación? A ver, el año creo que fue, si no me acuerdo mal, yo creo que fue el 2014, creo que fue el 2014. La razón fue que, bueno, yo quería realmente descansar, descansar y encontrarme con Dios en el camino de Santiago. O sea, el objetivo era encontrarme con Dios. ¿Por qué digo descansar? Porque bueno, los que sabéis cómo es la vida de un sacerdote, cuando yo, por ejemplo, voy con mi familia, que me gusta ir con mi familia de vacaciones también, a veces, pero uno no descansa porque tú en tu familia sigues siendo un miembro, pero para la gente que va a visitar a tu familia, incluso tu propia familia, ¿no? Pues celebrarles misa, o sea, tú estás haciendo tus funciones sacerdotales también con ellos. Entonces, la desconexión no es total. Y para mí, el que haya desconexión total me ayuda mucho a descansar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que suelo hacer es una semanita con mi familia y después ya me voy al Camino de Santiago a descansar. Ellos ya lo saben, ¿eh? Yo ya les he dicho que lo paso fenomenal con ellos, pero para descansar necesito estar solo, ¿no? Solo, bueno, con Dios y con lo que me pase en el camino. Y la razón era, al principio fue encontrarme con Dios, tener un tiempo como de retiro, tal, pero después de ese primer camino yo descubrí que mis vacaciones ideales eran esas. O sea, que es que yo ahí descansaba, conectaba mucho más con Dios, volvía encantado a mi trabajo, bueno, todo, ¿no? Y yo, de hecho, cada vez que se acaba el camino, estoy esperando que vuelva el año que viene para ver cuándo lo empiezo otra vez. O sea, es lo que más me apasiona hacer el Camino de Santiago. O sea, para mí un regalo, por ejemplo, sería que me dieran 3 meses. 3 meses para salir de Dinamarca y venir a Santiago, por lo menos, o de Schoenstatt a Santiago caminando, ¿no? Eso sería para mí un regalazo, ¿no? Pero bueno, no, no se va a dar. Permiso. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, justo, ¿no? Justo, sí. Yo soy de Linares. Linares está a 300 kilómetros de Chile, al sur de Santiago. Soy chetatiano de hace 3 décadas más o menos. Lo que me confundió un poco es que usted habla de la ruta de Francia, la ruta de Portugal. Eso Sí. no lo entendí, porque se supone que esto está en España. ¿Nos puede explicar Ah, un poco el no, contexto geográfico? sí, Claro. claro. A ver, es Y otra que, pregunta, padre, una sí. pregunta de cultura general. ¿En qué año llegó Schoenstatt a España? A ver, Schoenstatt llegó a España en los años 60. El primer santuario es del año 69. Pero ya había un poquitito de familia, había algunas hermanas antes, pues ahí por los años 65 más o menos. Pero a partir de que se construye el santuario de Pozuelo, en Madrid, que es el primer santuario de Schoenstatt, allí es donde empieza a Ya. crecer la familia de Schoenstatt. Ah, Bueno, y bueno. estos caminos, a ver, en el fondo, el camino de Santiago era el camino que emprendía cada peregrino desde alguna parte, es a donde estaba su casa en Europa. Si el peregrino era francés y vivía en París, pues de París a Santiago, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿qué pasa? Que desde hace unas décadas, a partir de un sacerdote que empezó a pintar las flechas famosas amarillas del Camino de Santiago, que te indican hasta Santiago, a partir de ese momento y a partir del momento en que Europa reconoce el Camino de Santiago como un camino cultural, no solo religioso, sino cultural, entonces también dan una serie de subvenciones al Camino de Santiago. Y ahí se suman una serie también de ciudades grandes, como Barcelona, Madrid, Valencia, y ellos proponen sus propios caminos. Bueno, no son caminos auténticos en el sentido de que, bueno, auténticos sí, en el sentido de que algún peregrino salió de ahí alguna vez,
pero donde había afluencia de peregrinos es en el camino francés. Camino francés, camino primitivo, ¿no? Pero claro, después empezaron a surgir entonces los nombres, ¿no? Porque el camino que salía desde Lisboa, imagínate, a Santiago, pues se empezó a llamar, los portugueses se llamaban el camino francés, ¿no? Los ingleses que llegaban hasta Galicia en barco y después empezaban a pie hasta Santiago, ellos mismos le llamaban el camino inglés. Pues no, entonces hay muchos, si tú te metes en internet, hay muchos nombres y son rutas en el fondo. Pero después es curioso porque tú te encuentras en el propio Camino de Santiago. Yo este año me encontré con un holandés que llevaba caminando 5 meses y había salido de su casa, de Holanda, ¿no? Llevaba 3.000 kilómetros caminando. Bueno, no sé muy bien qué flechas seguiría, ¿no? A lo mejor desde su casa o desde Holanda había flechas, pero bueno, ya quiere decir que hubo gente que se preocupó, ¿no? Lo que sí es que en Francia, por lo menos en Francia y en España, en estos dos países, hay caminos trazados con flechas amarillas bueno, esos caminos tienen nombres. Entonces tú puedes elegir el camino que haces, dependiendo los días que tengas. Por ejemplo, la mayor parte de la gente suele hacer el camino una semana, ¿no? Eso es lo normal, una semanita, porque además no te dan la Compostela, que se llama, a la acreditación, que, es esto, es un papel como este. Esta es la Compostela. Esto es un Ujú. papel que recibe todo peregrino por llegar a Santiago y acreditar con la credencial que ha caminado por lo menos 100 kilómetros. Entonces, las ciudades, la ciudad del Camino francés, que está a 100 kilómetros, es Sarria. Entonces, la gente se va a Sarria y ahí comienza, hace una semana de Camino de Santiago, hace 100 kilómetros, y bueno, pues eso es lo que la mayor parte de la gente suele hacer, ¿no? Pero eso es el Camino francés. Si te vas al Camino portugués, pues no es Sarria, es Tui. Y desde Tui a Santiago también hay 100 kilómetros, más o menos. Y entonces ya dices, he hecho el camino portugués desde Tui, te dan la credencial, la Compostela, que se llama, y bueno, pues te la dan ahí y ya tienes un recuerdo, ¿no? Muy bien, Eh, muy claro. Gracias, padre. no, Eh, yo soy del área de historia. Un amigo mío hizo su tesis sobre el camino de Santiago de Compostela no, eh, y alguna vez tuve un seminario en Schoenstatt y se trajo un libro bien, bien bonito. A mí, respecto al apóstol Santiago, no sé si efectivamente estuvo en Compostela y sus restos están ahí, eso no lo sé, no sé si es parte claro, claro. de lo popular, pero siempre me llama la atención de que es la peregrinación más popular en toda Europa y que desde la Edad Media está presente eso, y algunas personas que buscaban la santidad decían, por lo menos una vez en la vida tengo que hacer el camino de Santiago. Mm, Entonces, eh, cuál es la gracia y qué tiene de especial esta peregrinación? Independiente que tenga muchos años, pero aquí en Chile asumimos más bien la peregrinación a un lugar mariano, ir a donde está un templo sí. mariano. Claro. Bueno, aquí la gracia de Santiago, es verdad lo que tú dices, no se sabe realmente, ¿no? O sea, la tradición dice que Santiago, pero es la tradición, pero no sabemos a ciencia cierta. De hecho, hay tesis doctorales que afirman que Santiago está ahí debajo y otras que lo niegan, y las dos han sido aprobadas, las dos tesis. Entonces, pero bueno, más allá de eso. La tradición lo que dice es que Santiago, en un momento determinado, bueno, fue mandado a la península a evangelizar y le pareció una labor muy dura, porque los íberos eran gente muy tozuda y entonces se estaba volviendo ya a Tierra Santa, a Jerusalén, descorazonado, triste, y en Zaragoza, en el Pilar, se le aparece la Virgen. Dicen que es la primera aparición de la Virgen porque todavía estaba viva, y se le aparece en una columna, en un pilar, ¿no? Y para fortalecerlo en la fe y que volviese otra vez por donde había venido para terminar su misión. Entonces, bueno, después parece que él vuelve, sí, a morir, ¿cómo se llama? A Jerusalén, y desde allí los discípulos que él
había tenido aquí en España, van para allá y quieren traer el cuerpo. Y entonces, de hecho, hay un camino que se llama la vertiente espiritual, que está ya en Galicia, que hay una parte del camino que no se hace a pie, que se hace en barco, porque hay que cruzar una ría, es una ría que es como el mar, porque es muy ancha, y entonces es hacer el camino que según la tradición hicieron esos discípulos de Santiago llevando los huesos de Santiago hasta Compostela, el campo de las estrellas, ¿no? O sea, es Compostela, ¿no? Se llama así, y que dicen que allí lo enterraron y sobre ese campo hicieron una pequeña ermita sobre la cual se construyó después la Catedral de Santiago. Esa es como la tradición. Y bueno, entonces lo que en el fondo se le pide a Santiago es justamente esa vulnerabilidad que él tuvo en la fe, que después fue fortalecido por la Virgen María, nos la regale a nosotros los peregrinos, ¿no? Nos interceda para nosotros ese don de la fe. Ese es el. Pero claro, como la mayor parte de la gente que va no es religiosa, pues entonces no lo pide. De hecho, hay muchos peregrinos que llegan a Santiago y no entran en la catedral. Es curioso, ¿no? Llegan a Santiago y se van a Finisterre, que es donde, ¿no? El fin de la tierra, según algunos de la época, y ahí, bueno, pues termina su peregrinación. Un Pero pequeño veo que comentario, sí, un pequeño comentario, padre. sí. Yo he visto, no conozco, no tengo la dicha y la bendición de conocer físicamente el Camino de Santiago. Se lo he visto por algunos documentos que quería acordarme que estaba pensando, por ejemplo, la WTN a nivel mundial. Siempre lo muestran en algunos documentos, el Camino a Santiago. Ah, claro, 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 Y claro, lo claro. muestran por la WTN, por diferentes canales católicos Sí, mundiales. Pero a mí me gustaría, o sea, yo deseo conocer Europa, Italia, el Camino de Santiago y tener la dicha de algún día peregrinar ahí, físicamente. claro. Sí, ojalá, ojalá. Sí. La verdad es que yo te lo recomiendo, Cristian. Muchas gracias, padre. Estoy viendo aquí en el chat algunas preguntas, ¿no? La de los albergues. Ah, bueno, a ver, los albergues. Los albergues públicos no se puede reservar, es por orden de llegada, ¿no? Por eso el de Cebreiro, como era público, si llegabas tarde estaba ya completo, ¿no? Los albergues privados son un poquito más caros, pero sí se pueden reservar. Y cuando uno va en grupo, es mejor reservar, ¿no? Porque si no, te puedes encontrar con algún problema. Eh, Después, ¿cómo comenzó la cabina? Ah, bueno, eso ya he respondido. Ya, ¿usted haría un grupo para ir con latinos? Por supuesto, claro. De hecho, ya me tocó ir con gente de Ecuador. Hace como 2 años fue. Hicimos el portugués, eran de la rama de madres. Y fue un camino muy bonito, realmente desde Tui a una semana. Eso sí, por la fecha que fue finales de octubre, principio de noviembre, nos llovió todos los días, eso sí. Pero la gente iba muy preparada, también eso. Iban con bastante buen atuendo. Pero sí, 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 por supuesto, a mí me encanta. Es que tendría que pedir permiso a mis superiores, eso sí, para que me deje. ¿Cómo es la alimentación? Bueno, la alimentación todo depende del presupuesto que uno tenga, ¿no? Entonces, eh, yo el primer camino que hice, mm, quería también un poco ir de la Providencia, entonces tenía un presupuesto, un amigo mío me dijo, yo te doy 300 euros para el camino, 10 euros por día. Y bueno, no sé si eso no tenía nada, entonces mejor que nada, pero claro, 10 euros por día era 5 euros en aquella época costaba el albergue público y 5 euros para desayunar, comer y cenar diarios. Entonces, bueno, algunos días pasé hambre, pero también es verdad que en el Camino de Santiago hay muchos frutales, hay higueras, hay perales, hay manzanos, hay viñas, se pueden comer uvas. No es lo más indicado, ¿no? Porque si te pilla el dueño, pero alguna vid está ahí cerca del camino y yo me encontré también comida por ahí, suelta. Por ejemplo, en este Camino de Santiago, que iba con un poco más de presupuesto, pues no sé si fueron los ciclistas o los peregrinos, pero se les cayeron
unos bizcochos, pero perfectamente envueltos, y no sé cuánto tiempo llevarían, pero estaban buenísimos y perfectamente, ¿no? Y yo iba caminando, de repente los vi ahí, bueno, pues, Dios te sorprende a veces con comida de la providencia. Ahora, lo mejor es ir con un presupuesto que yo te diría que con 30 euros al día, no sé cuánto será en pesos chilenos, pero para comer, o sea, el problema es una comida al día buena tienes que hacer, porque gastas mucho y la musculatura y los ligamentos tienen que regenerarse, ¿no? No solo con el descanso, sino con la alimentación. Entonces, por lo menos el almuerzo, pues, que sea bueno, ¿no? El desayuno, hombre, pues sí puede ser bueno también, pero bah, es más difícil. Y la cena, para poder dormir bien, pues no. Entonces, yo te diría que con 30 euros, pues perfectamente, ¿no? Sobrevivir diariamente. Eh, ¿Se puede dormir en carpa o a la intemperie? Bueno, el campismo está prohibido en toda la península ibérica, si no es en lugares eh, que son propios, ¿no? De camping y que se paga a lo mejor 10 euros por la entrada y entonces te dejan poner la tienda ahí y tienes una serie de servicios como agua, luz, internet y tal. Pero, hay una ley también que dice que si tú vas caminando y te pilla la noche, puedes dormir donde estés. Eso sí, te tienes que levantar de madrugada cuando empiece el sol. No te puedes quedar ahí porque ahí viene la policía y te pone la multa, ¿no? Entonces, yo ateniéndome a esa norma, he ido con tienda de campaña sin ningún problema y he dormido en el campo. Eso trato de, me salgo del camino y me voy pues 100 o 200 metros detrás de matorrales, ¿sabes? Y pongo la tienda ahí, ¿no? Para que no me vea nadie, para estar un poco tranquilo durmiendo. Entonces, o sea, se puede hacer, ¿no? De acuerdo a... Ahora, claro, es verdad que si tú llegas con la tienda y te pones ahí en medio del camino, en jardín de un pueblo, tal, pues claro, ahí no puede venir la policía, te puede poner una multa. Dormir en carpa, pues oye, el tema de la carpa es un tema muy útil, pero todo lo que sea poner más kilos en la mochila es, es muy pesado, os diría yo. O sea, porque cuando se caminan muchos kilómetros, un kilo más o un kilo menos influye mucho. La gente en general va con mochilas grandes y con muchos kilos. Yo cuando pregunto a la gente a veces lleva 12 kilos, 14 kilos. A mí me parece mucho. A mí me parece mucho. Yo llevo 5 kilos solo. Y bueno, y cuando llevo la tienda, pues a lo mejor llevo 6, ¿no? Pero claro, la tienda, tienes que tener una tienda, porque es que las tiendas, pues al final, aunque sean ultraligeras, pero te pesan un kilo, kilo y medio, ¿no? Entonces, bueno, ahí ese es el problema de llevar tienda, ¿no? Ahora, también te da más libertad para dormir donde tú quieres y también la tienda, pues a algunos les es cómoda y a algunos no. Todo depende el tipo de tienda que lleves y el tipo de colchón que lleves también. Ahí ya no digo nada, pero bueno. A ver, hay más preguntas. ¿Se puede dormir en casa? No, esa es la última pregunta ya, ¿no? Vale. Eh, Bueno, ya son las 10. Sí, Yo no sé si estáis cansados, es cómo que estáis. yo, para nosotros son las 6, por sí, eso. pero, Ah, pero claro, 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 claro. Claro, claro. Pero es cierto, Borja, creo que ha sido una linda, un lindo compartir, una linda experiencia. Queremos agradecerte por este encuentro que has tenido, la amabilidad de compartir tu experiencia tan hermosa y seguramente varios se van a entusiasmar por en algún día hacer este camino. Podría ser un buen desafío a la rama. Así que te queremos agradecer. Muchas gracias en este día de San Bruno, hay que decir. San Bruno Ujú. es de los grandes santos De cartujos, verdad. el fundador de los cartujos, Ojo. la, Mm. la comunidad que nunca se ha reformado a lo largo de la historia de la Edad Media, desde la Edad Media hasta ahora. Así que ahí un poco como San Bruno Borja que va con su mochila haciendo el camino de Santiago
Y lo has hecho casi por todos lados ya, ¿o no? Claro, ya, bueno, llevo 8 diferentes, 8 de un mes, yo solito, y en total, solo y con grupos son 13 caminos. Ya, El grupo sí, también tiene su gracia, pero bueno, es otra cosa, ¿no? así es, No es igual. así es. Bueno, queremos Así agradecerte, que, Padre Borja, y queremos pedir que nos des la bendición para que terminar bueno, este encuentro y nuevamente te agradecemos todo aquello que nos has dejado y seguramente si quedan algunas preguntas te las dirigimos, tú las puedes contestar. claro, por supuesto, sí, sí, estoy totalmente disponible para lo que me digáis. Bueno, pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, querida Madre, querido Señor, te agradecemos por este encuentro, gracias por esta rama de hombres que hoy me ha acogido aquí en medio de ellos. Te agradezco también por el Camino de Santiago y por poder hablar de él, que es algo que siempre me gusta y me da mucha vida. Te pido por cada uno de ellos, por sus propios caminos en la vida y porque si alguno se siente llamado a hacer el Camino de Santiago y tú se lo concedes, pues se lo pongas fácil. Te pido por cada uno de ellos, por sus familias, sus problemas, para que tú, que eres el Dios providente, les vayas también saliendo al encuentro. Y a ti, apóstol Santiago, que hemos hablado tanto de ti, agradecerte también por tantos caminos, por tantos peregrinos que he encontrado y bueno, pues pedirte por estos próximos peregrinos, ¿no? Para que vayas también sembrando en sus corazones este regalo del Camino de Santiago. Y os propongo pues renovar nuestra alianza con la Mater, eh, y pedirle a ella que por su intercesión descienda la bendición de Dios. Oh Señora mía, oh Madre Señor mía, mío, Madre yo me mía, yo ofrezco todo a ofrezco ti todo a ti y y en en prueba prueba de de mi Mi filial filial afecto te afecto, te consagro en consagro este día mis mis ojos, ojos, mis mis oídos, oídos, mi lengua y mi mi lengua y mi corazón. corazón. son en En una una palabra Ahora todo mi todo mi ser, ser, ya ya que que soy soy todo todo tuyo, tuyo, oh Madre de bondad. de verdad, Guárdame, defiéndeme defiéndeme y y utilízame utilízame. como instrumento y posesión tuya. Ya. Amén. El Señor esté con vosotros Y Con tu con tu espíritu. espíritu. y que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, oye, pues muchas gracias a todos Gracias. Gracias a usted, y padre. un fuerte abrazo Gracias, Igualmente. ahí en padre. un Chile. abrazo, Padre Rod- Rodrigo, Padre Borja, desde Rancagua, desde Chile acá. Ah, Cristian, bendiciones. Oye, y Padre Rodrigo, tú ven a Portugal cuando quieras, que te recibimos con el Padre Carlos Alberto de Sí tu sé, sí curso. sé. Cuando pueda, ahí me arrancaré. Claro, es mi vecino de pieza. Sí, sí sé. Bueno, Qué oye, bueno. gusto verte, ¿eh? Igualmente, un abrazo. Chao a todos, un Chao, abrazo. muchas Chao. gracias. Padre. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Muchas gracias, Padre Rodrigo, por la invitación. Vamos a Muy tener la bien. grabación. Chao, chao.